No es sorprendente que Dios no conteste tantas de nuestras oraciones. La mayoría son en vano. Oramos por un milagro, pero no nos movemos. Y la gente que camina en fe audaz no se detiene a orar por lo que ya funciona. Está escrito: ¿quieres cosechar? Siembra. No hay vuelta que darle. Por más que ores hasta quedarte sin voz, que repitas versículos, que decretes y hasta profetices, si no eres un sembrador, ¿cómo esperas cosechar tomates si nunca los sembraste, viejo? Sus principios, leyes espirituales, no funcionan por emoción, funcionan por obediencia. Y a veces me pregunto, ¿cuántos de nosotros oramos pidiéndole a Dios que mueva una montaña, cuando Él ya nos dijo que fuéramos nosotros los que debíamos hablarle a la montaña? Le decimos: Señor, hay una montaña delante mío, muévela. Y el Señor responde: ¿por qué he de moverla yo, si ya te dejé escrito en mi palabra que te levantes y le digas a la montaña: muévete en mi nombre? La fe audaz no se queda en el deseo. La fe se levanta, camina, acciona. Yo he escuchado tantas veces esa frase: bueno, ya hicimos todo, lo único que falta es orar. Y cada vez que alguien dice eso, me estremezco. No por desprecio a la oración, sino porque esa frase muestra que hemos reducido la oración a un refugio de último recurso. Una especie de ambulancia espiritual que llamamos cuando todo lo demás fracasó. Pero la oración nunca fue eso. No fue diseñada para reemplazar la acción, sino para inspirarla, para energizarla. A veces creemos que orar significa quedarnos quietos, como si Dios prefiriera gente pasiva, inmóvil, esperando que Él haga todo. Number. El mismo Dios que abre el mar es el que le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Así que sí, ora, pero luego avanza. Ora, pero también trabaja. Ora, pero prepárate. La oración no cancela los principios, los confirma. Yo me río cuando algunos dicen: estoy orando por un nuevo trabajo. Y yo pienso: ¿y mientras oras, a qué hora te levantas? Porque si oras por un trabajo pero duermes hasta las 11, no es fe, es flojera espiritual. No digas: ya envié mi currículum por internet. Sal, muévete, plancha la camisa, lustra los zapatos, habla con la gente, haz que te vean. Hay milagros que se activan cuando uno sale de la cueva y se presenta ante el mundo con determinación. Dios bendice la fe en movimiento, no la fe estacionada. Si oras para salir de deudas, gloria a Dios, pero toma una calculadora, examina tus cuentas, enfrenta los números, haz de la administración un acto espiritual. A veces oramos: Señor, multiplica mis ingresos. Y Dios nos responde: empieza por dejar de gastar lo que no tienes. Hay gente que pide un milagro financiero pero sigue gastando sin freno, creyendo que el cielo es una tarjeta sin límite. No funciona así. El cielo respalda la responsabilidad, no la negación. Y no es que desacreditemos los milagros, claro que no. He visto a Dios sanar, abrir puertas imposibles, multiplicar recursos, pero también lo he visto esperar que la gente se mueva. Porque la fe no sustituye el esfuerzo. La fe da propósito al esfuerzo. Hay quien ora, ora y ora, pero nunca cambia su manera de vivir. Ora para tener un matrimonio feliz, pero sigue siendo hiriente, sigue tratando mal, sigue sin escuchar. Ora para que Dios cambie al otro, pero no permite que Dios lo cambie a él. Ora todo lo que quieras por tu familia, pero luego pide perdón. Ora por tu matrimonio, pero aprende a hablar con ternura. Ora por tus hijos, pero pasa tiempo con ellos. La oración no es mágica, es semilla. Si no siembras con tus actos lo que confiesas con tu boca, no esperes cosecha. Cuando uno ora, no lo hace para convencer a Dios, sino para alinearse con Él. Y cuando te alineas con su voluntad, descubres que muchas cosas por las que oras ya fueron concedidas, solo faltaba que las activaras. El Señor no está esperando tus ruegos para moverse, está esperando tu fe para manifestarse. La fe es acción. Hebreos dice: es la sustancia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Sustancia, no teoría. Acción, no discurso. Hay una diferencia entre esperanza y fe. La esperanza sueña, la fe construye. La esperanza desea. La fe se levanta temprano y se pone a trabajar. La esperanza hace planes. La fe ejecuta. La esperanza dice: algún día sucederá. La fe dice: hoy comienzo. Por eso te digo, ora mucho, pero ora con propósito. Ora para conocerlo más, no solo para pedirle cosas. Ora para que tu mente piense como Él. No ores para prosperar, trabaja duro. No ores para que te reconozcan. Siembra honra. No ores para que tu carácter cambie de la noche a la mañana. Deja que Dios te moldee con el fuego del proceso. La oración nunca fue un sustituto de la obediencia, fue siempre su combustible. Por eso, si vas a orar, que sea para escuchar su voz, no para evadir tu responsabilidad. Porque hay cosas, querido, por las que no hay que orar. Hay cosas que ya están escritas, y cuando están escritas no se discuten, se obedecen. Hazme un favor, y hazte un favor. No ores por eso, activa. A veces pienso que muchos confundimos fe con espera, como si tener fe fuera quedarnos quietos mirando al cielo, esperando una señal. Pero la fe no se sienta a mirar, la fe se levanta, la fe actúa, la fe se ensucia las manos.
Cuando alguien ora por un cambio, por una respuesta, por una oportunidad y luego se cruza de brazos a esperar que algo caiga del cielo, lo que tiene no es fe, es esperanza pasiva. La fe verdadera tiene movimiento, tiene dirección, tiene propósito. Dios no responde a los discursos, responde a la acción coherente con lo que declaras. Si oras por lluvia, más vale que salgas con el paraguas. Si oras por puertas abiertas, prepárate para caminar por ellas. Hay quienes oran por provisión y siguen con el corazón lleno de miedo, temiendo perder lo poco que tienen. Pero Dios no multiplica el miedo, multiplica la obediencia. Si Él te pide sembrar, no te va a fallar en la cosecha. Hay personas que oran sin cesar por tener una nueva temporada en su vida, pero siguen viviendo como en la vieja. Piden novedad, pero cargan costumbres antiguas, pensamientos derrotistas, hábitos que ya no encajan en el propósito de Dios. Y el Señor no puede derramar vino nuevo en odres viejos. No puede darte una vida renovada si insistes en caminar con la mentalidad de esclavo. Cuando Dios te invita a moverte, a avanzar, a salir del desierto, no te está castigando, te está promoviendo. Pero la promoción exige acción. A veces queremos que Dios haga todo, porque hacer implica riesgo, implica salir del refugio del miedo, exponerse. Orar es cómodo, actuar requiere valentía. Y sin embargo, los milagros siempre ocurren después del paso de fe. Pedro no caminó sobre el agua hasta que levantó el pie del bote. Josué no vio derrumbarse los muros de Jericó hasta que los rodeó. Noé no vio el arco iris hasta que obedeció y construyó el arca bajo un cielo sin nubes. Nadie en la Biblia recibió un milagro sin haber hecho primero algo que demostrara su confianza. Por eso digo, ora, pero muévete, ora, pero actúa, porque si tu oración no va acompañada de un paso, no es fe, es ansiedad disfrazada de espiritualidad. Dios no te pidió que te preocuparas, te pidió que creyeras, y creer implica moverte incluso cuando no ves el resultado. La fe no es sentir que algo va a pasar, es decidir caminar como si ya hubiera pasado. Hay personas que oran pidiendo una nueva oportunidad, pero cuando el Señor les abre una puerta, dudan. ¿Será de Dios? ¿Y si fallo? ¿Y si no es el momento? Siempre hay una excusa, siempre hay una razón para postergar, pero la fe no se alimenta de excusas, se alimenta de decisión. Dios no puede conducir a quien no camina, no puede dirigir a quien no da el primer paso. Si quieres que Él guíe tus pasos, comienza a andar. Y no se trata de un activismo vacío, de hacer por hacer. Se trata de actuar bajo convicción. La oración no pierde su poder. Al contrario, lo multiplica cuando la acompañas con acción. Porque cuando te mueves, estás diciendo con tu vida lo que tus labios le dicen a Dios. Es como si tus actos oraran también, como si tu esfuerzo se convirtiera en una súplica silenciosa que el cielo no puede ignorar. Cuando oras por tu matrimonio y luego te esfuerzas por hablar con respeto, por ser amable, por perdonar, estás convirtiendo tu oración en realidad. Cuando oras por tu economía y luego trabajas con excelencia, cuidas tus recursos, das con generosidad, estás poniendo tu fe a producir. Cuando oras por tus hijos, pero también los abrazas, los escuchas, los acompañas, tu oración se hace carne. Eso es fe. Fe encarnada en actos concretos. Hay algo poderoso en los pequeños pasos de obediencia. Dios no te pide que construyas una catedral de un día para otro. Te pide que pongas un ladrillo cada día. La fe no se mide por lo que proclamas, sino por lo que haces cuando nadie te ve. Hay una frase que me gusta. Ora como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti. Esa es la ecuación perfecta entre oración y acción. Muchos viven frustrados porque oran, pero no ven resultados. No porque Dios no los escuche, sino porque no aplican lo que Él ya dijo. Oran por sanidad, pero no cambian hábitos que los enferman. Oran por sabiduría, pero nunca abren un libro. Oran por restauración, pero siguen repitiendo los mismos patrones de destrucción. Dios ya dio los principios, y esos principios no se negocian. Por eso el Señor no responde a la inacción. Él no bendice la comodidad espiritual. El mismo Jesús, que multiplicó panes y peces, no los hizo aparecer sobre el regazo de los discípulos. Les dijo, dadles vosotros de comer. Les pidió organizar a la gente, repartir, servir, y mientras obedecían, el milagro se manifestaba. El milagro no vino antes del movimiento, vino mientras se movían. Quizás estás esperando que Dios te bendiga, y Él está esperando que tú te levantes. Quizás estás orando porque algo cambie, y Dios está esperando que tú cambies. Tal vez el cielo no está en silencio, simplemente está esperando ver tu fe en acción, porque la fe que no se ve no transforma. No confundas la paciencia con la pasividad. La paciencia es esperar mientras trabajas. La pasividad es esperar sin hacer nada. La paciencia produce carácter. La pasividad mata sueños. La paciencia confía en que el proceso tiene propósito. La pasividad finge espiritualidad para ocultar el miedo. Dios nunca llamó a nadie a quedarse quieto mirando las nubes. Llamó a Abraham a salir, a Moisés a marchar, a Josué a conquistar, a Nehemías a reconstruir, a Pedro a lanzar las redes, a Pablo a avanzar. El Evangelio entero es un llamado al movimiento.
Por eso cuando oras no digas, Señor, muéveme. Él ya te dio piernas, corazón, propósito. Muévete tú. Y cuando te muevas, cuando des el paso, aunque sea temblando, el cielo entero se moverá contigo, porque la fe verdadera no espera que todo esté listo. Comienza, y mientras avanza, Dios completa el camino. La mayoría de nosotros fue educada para pensar que la oración es una especie de llave mágica, un código sagrado capaz de abrir cualquier puerta. Pero si lo pensamos bien, no hay magia en la oración. Hay relación, hay dirección, hay propósito. La oración es el idioma de la fe, no el lenguaje de la evasión. Es el momento en que Dios nos habla y nos muestra lo que ya puso en nuestras manos, lo que debemos hacer. Por eso muchas veces, mientras oramos esperando que Él actúe, Él está esperando que nosotros lo hagamos primero. Dios no bendice la inmovilidad. Nunca en la Biblia premió la inacción. Cada milagro que encontramos tiene detrás un acto humano de obediencia. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, alguien tuvo que llenar las tinajas. Cuando Lázaro resucitó, primero hubo que mover la piedra. Cuando los 5.000 fueron alimentados, alguien tuvo que ofrecer sus panes y sus peces. En todos los casos, el milagro ocurrió después de que alguien obedeció. Dios no lo hizo todo solo, quiso que participaran, porque la fe se completa en la acción. Y sin embargo, seguimos pensando que orar mucho reemplaza el moverse. Nos sentimos espirituales cuando decimos que estamos esperando en Dios, pero a veces esa frase es solo una excusa elegante para no hacer nada. Esperar en Dios no es quedarse de brazos cruzados, es avanzar confiando en que Él dirige los pasos. Esperar en Dios es moverte en fe, no estancarte en miedo. Hay un momento en la vida en que uno debe dejar de repetir plegarias y comenzar a actuar como quien cree lo que ora. Si oras pidiendo dirección, prepárate para caminar. Si oras por oportunidades, afina tus talentos. Si oras por provisión, sé generoso. La oración prepara el terreno, pero la acción siembra la semilla. Dios no bendice los campos vacíos, bendice los que se trabajan. Recuerdo haber escuchado a alguien decir una vez, si Dios quiere que tenga éxito, me lo dará. Y pensé, qué equivocado está. Dios no da el éxito, da oportunidades. Te da la tierra prometida, pero tienes que pelear por ella. Te da la semilla, pero tú debes sembrarla. Te muestra la puerta, pero eres tú quien debe tocar. Si todo lo hiciera Dios, no habría mérito, no habría crecimiento, no habría carácter. El milagro no está en el resultado, sino en el proceso de obedecer incluso cuando no ves el final. Muchos oran por fe, pero la fe no se recibe orando, se ejercita caminando. Igual que un músculo, si no la usas, se atrofia. Si solo la hablas, pero no la pones a prueba, se debilita. La fe crece cuando la aplicas, cuando te atreves a salir del barco y caminar sobre lo incierto. Dios no te pide entender, te pide creer. Y creer no es pensar que puede pasar, es actuar como si ya hubiera pasado. Por eso Jesús no le dijo a sus discípulos, oren por más fe, sino, si tuvieras fe como un grano de mostaza. No dijo, pídanmela, dijo, úsenla, porque la fe no se implora, se activa. Cada vez que decides actuar en coherencia con lo que crees, estás diciendo, Señor, confío en ti más que en mis miedos. Y esa confianza abre puertas que la oración por sí sola no puede abrir. Quizás el problema no es que Dios no escuche, sino que nosotros no escuchamos lo que Él ya dijo. Nos pasamos la vida pidiendo confirmaciones de promesas que ya fueron dadas. Dios nos dice, ve, y nosotros respondemos, ¿estás seguro? Nos dice, habla, y decimos, pero no me van a escuchar. Nos dice, hazlo, y nosotros contestamos, primero quiero una señal. Y Él debe mirar desde el cielo y pensar, ¿qué más señal necesitan que mi palabra? A veces el silencio de Dios no es ausencia, es paciencia. Él no repite lo que ya te mostró, solo espera verte moverte. Y cuando lo haces, cuando das un paso de fe, de inmediato el cielo se activa, porque la fe en acción provoca movimiento celestial. Mira cómo trabaja Dios. Moisés oró ante el mar, y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara y divide las aguas. En otras palabras, deja de orar por lo que ya puedes hacer. Pedro no necesitó una nueva palabra para sanar al cojo del templo. Recordó lo que Jesús le había enseñado y dijo, lo que tengo, te doy. Usó lo que ya poseía. Eso es fe. Fe no es pedir más, es usar lo que ya tienes. No necesitas más poder, ni más recursos, ni más promesas. Necesitas usar las que ya recibiste. La Biblia dice que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No algunas, no las mínimas, sino todas. Entonces, ¿por qué seguimos pidiendo lo que ya tenemos? Porque nos cuesta creer que somos portadores de su poder. Preferimos la sensación de pedir, que nos hace sentir dependientes, antes que el desafío de actuar, que nos hace responsables. Y actuar con fe no significa no tener miedo, significa avanzar a pesar del miedo. Nadie en la Biblia actuó sin temblar. Abraham tembló cuando dejó su tierra. Moisés tembló ante el faraón. Gedeón tembló antes de la batalla. María tembló ante el ángel. Pero todos ellos obedecieron. El coraje no es la ausencia de temor, es la decisión de no dejarse gobernar por él.
Por eso, cuando Dios te empuja al movimiento, no esperes sentirte listo. Nadie se siente preparado para un milagro. Solo obedece y en el camino aparecerán los recursos, la fuerza y las respuestas. La fe no necesita garantías, solo necesita un paso. Y quizás este sea el momento en que dejes de pedir tanto y empieces a hacer. Que cambies la oración de Señor, hazlo tú, por Señor, camina conmigo mientras lo hago. Que en vez de rogar por una señal, te atrevas a ser la señal. El cielo no se conmueve con tus lágrimas, se conmueve con tu determinación. Las lágrimas muestran dolor, pero la acción demuestra confianza. Y Dios responde a la confianza. Siempre lo ha hecho. Porque la fe no se dice, se demuestra. Así que deja de hablarle a Dios sobre tus montañas y empieza a hablarle a tus montañas sobre tu Dios. Dile a tus deudas que tienes un proveedor. Dile a tu enfermedad que tienes un sanador. Dile a tu miedo que tienes un padre. Esa es la oración que mueve el cielo, la que nace de un corazón obediente y se confirma con pasos de fe. A veces nos cuesta aceptar que Dios trabaja sobre principios. Queremos milagros instantáneos, soluciones que no exijan esfuerzo, bendiciones que no impliquen responsabilidad. Pero el reino de Dios no se mueve por impulsos emocionales. Se rige por leyes espirituales tan firmes como las que rigen el universo. La gravedad no pregunta si crees en ella, simplemente actúa. Lo mismo sucede con los principios del reino. Funcionan para quien los aplica y se detienen ante quien los ignora. Por eso hay gente buena, sincera, pero frustrada, porque ora y nada cambia. No es que Dios los haya olvidado, es que están pidiendo lo que ya fue establecido. Están rogando por lo que debieran estar activando. Y ese es uno de los errores más comunes de la fe: confundir la oración con la obediencia. La oración abre los cielos, sí, pero la obediencia abre los caminos. Sin acción, la fe se marchita. Sin principios, la espiritualidad se vuelve superstición. Dios nos dio principios para que vivamos en ellos, no para que los recitemos. Son los cimientos invisibles del reino. Siembra y cosecha, honra, carácter, trabajo, palabra. Cada principio tiene su fruto. Si oras por cosecha sin sembrar, lo que estás pidiendo es una excepción a la ley de Dios. Y Dios no rompe sus propias leyes para complacernos. Nos enseña a obedecerlas. A veces pienso que el cielo nos mira con ternura y algo de ironía, como un padre que observa a su hijo pidiendo con insistencia lo que ya tiene en la mano. Así oramos muchos: Señor, dame sabiduría. Y Dios responde: ya te di mi palabra. Señor, dame dirección. Y Él dice: ya te di mi espíritu. Señor, dame fuerza. Te la di cuando te di mi nombre. Y mientras pedimos, el tiempo pasa, la vida pasa y las oportunidades se enfrían. Cuando Jesús enseñó sobre la fe, lo hizo con una claridad brutal. Dijo: cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que diga le será hecho. No dijo: cualquiera que me pida que mueva la montaña. Dijo: cualquiera que le hable al monte, porque hay cosas que Dios ya no va a hacer, simplemente porque te delegó el poder de hacerlo tú. Él no te quitó la montaña, te dio autoridad sobre ella. Y ahí está la gran diferencia entre los que viven esperando y los que viven avanzando. Los que esperan ven montañas, los que avanzan las mueven. La vida cristiana no es un espectáculo donde Dios actúa y tú aplaudes desde la grada. Es una sociedad divina donde ambos caminan juntos, donde Él provee el poder y tú ejecutas la obediencia. Cuando entiendes esto, la fe deja de ser una emoción para convertirse en una herramienta. La oración deja de ser un pedido y se vuelve una conversación. El cristianismo deja de ser un refugio y se convierte en una misión. La gente que entiende los principios de Dios ya no vive pidiendo milagros, vive provocándolos. Pero claro, aplicar los principios requiere madurez. Y la madurez no se obtiene por osmosis ni por imposición de manos. Crecer duele, obedecer cuesta. No hay atajos para el carácter, ni milagros para la disciplina. Moisés no se transformó en líder en una noche de oración, sino en 40 años de desierto. David no se volvió rey en el altar de una sinagoga, sino escondido en cuevas, huyendo y confiando. Pablo no escribió sus cartas desde un trono, sino desde una prisión. El carácter se forja cuando el aplauso se apaga y la única voz que oyes es la de Dios diciéndote: sigue. Y allí aparece el principio del carácter: la perseverancia. No oramos por carácter, lo desarrollamos. No pedimos paciencia, la aprendemos cuando no hay otra opción. No rogamos por sabiduría, la adquirimos caminando con Dios en medio de la incertidumbre. Lo que más forma el alma no son las bendiciones, sino las pruebas. Las oraciones que más nos transforman no son las que Dios responde rápido, sino las que nos obliga a esperar. El carácter no se mide por lo que haces en la iglesia, sino por cómo reaccionas cuando nadie te ve. No es la voz que levantas cuando oras, es el tono con el que hablas en casa. No es cuánto predicas, sino cuánto sirves. El carácter es la coherencia entre tu oración y tus actos. Y cuando esa coherencia existe, Dios confía en ti cosas que no le da a cualquiera.
Por eso hay puertas que no se abren con oraciones, sino con obediencia. Dios no le entregó Canaán a Israel por ser el pueblo elegido, sino porque se animaron a marchar. No le entregó la victoria a Josué por clamar, sino por avanzar. No le dio multiplicación a los discípulos por pedirla, sino por repartir lo poco que tenían. En cada caso, la obediencia precedió al milagro. Dios no busca gente que ore por todo, busca gente que viva lo que ora, que cuando dice Señor, úsame, esté dispuesto a ser usado, aunque duela. Que cuando dice hágase tu voluntad, no corra cuando esa voluntad lo saca de la zona cómoda. Que cuando dice confío en ti, lo demuestre con hechos, no con palabras. Quizás esa sea la diferencia entre el creyente promedio y el discípulo. El creyente espera que Dios actúe. El discípulo se mueve sabiendo que Dios ya lo hizo, y ahí está el secreto. Caminar como si las promesas ya fueran una realidad. Hablar como si lo invisible ya existiera. Amar como si ya hubieras sido sanado del pasado. Vivir como si el milagro ya hubiera ocurrido. Porque al final, la fe no cambia a Dios, te cambia a ti. No transforma su voluntad, transforma tu visión. Y cuando ves con los ojos de la fe, entiendes que lo imposible solo es una palabra que aún no has obedecido. Así que no ores por lo que ya está dicho. No pidas lo que ya está concedido. No implores lo que ya te fue entregado. Usa tu fe. Camina en tus principios. Permite que la obediencia te haga madurar. Y cuando lo hagas, verás que el cielo no necesita intervenir tanto, porque tú ya estás viviendo como un hijo que comprendió las leyes de su padre. Cuando uno entiende que la fe es acción y no espera, empieza a mirar la vida con otros ojos. Ya no ve imposibles, ve procesos. Ya no ruega por milagros, se prepara para ellos. Descubre que los cielos no se abren por insistencia, sino por coherencia. No se trata de convencer a Dios, sino de alinearse con lo que Él ya decretó. Y entonces la vida entera cambia de tono, porque dejas de vivir pidiendo permiso para avanzar y comienzas a caminar sabiendo que el permiso ya fue firmado desde la cruz. Dios no creó hijos para que vivan dependiendo de señales, sino para que sean señales. Nos dio autoridad, palabra, espíritu, propósito. No somos mendigos del cielo, somos representantes de un reino, pero muchos prefieren seguir en la comodidad de la súplica, porque orar suena más espiritual que actuar. Actuar implica responsabilidad, y la responsabilidad pesa, implica dejar de culpar a otros, dejar de esperar que un profeta venga a confirmar lo que Dios ya te dijo en la intimidad. Hay personas que oran diciendo, Señor, si es tu voluntad que avance, muéstrame una señal. Y mientras oran, la oportunidad se va. Porque Dios no necesita mostrarte más señales cuando ya te entregó convicciones. Si Él te llamó, el llamado no expira porque dudes. Expira porque no te mueves. Las puertas que no cruzas hoy, mañana ya no estarán. La fe tiene ventanas, no eternidades. El gran desafío de la vida espiritual no es orar más, sino actuar con lo que ya sabes. La Biblia no fue escrita para decorar estanterías ni para servir de amuleto bajo la almohada. Fue escrita para ser vivida, respirada, encarnada. Y sin embargo, hay quienes la estudian como si fuera un manual de teoría abstracta. Conocen versículos pero no los practican. Predican principios pero no los aplican. Oran con pasión pero viven sin propósito. Dios no quiere que repitamos sus palabras como eco. Quiere que las vivamos como testimonio. Cuando Jesús sanaba a alguien, no lo hacía solo para demostrar poder, lo hacía para dejar una lección. Levántate, toma tu lecho y anda. No dijo, sigue orando por tu milagro. Dijo, actúa. Cada milagro en la Biblia tiene un verbo activo detrás. Muévete, levántate, avanza, lanza la red, ve, habla, toca. Nunca un quédate quieto y espera que todo cambie. La fe pasiva es una trampa. Nos hace sentir piadosos mientras permanecemos estancados. Nos convence de que estamos haciendo algo porque oramos, cuando en realidad estamos escondiendo nuestro miedo detrás del altar. Y el miedo disfrazado de espiritualidad es el peor enemigo del propósito. Dios no puede construir nada sobre el temor. Por eso su palabra repite una y otra vez, no temas. No porque no haya razones para temer, sino porque el miedo paraliza y la fe solo se sostiene en movimiento. El miedo es hábil, se disfraza de prudencia, de paciencia, incluso de espiritualidad. Nos susurra que aún no es el momento, que no tenemos los recursos, que tal vez no era el llamado. Pero lo que en realidad está diciendo es, no confíes. El miedo no discute la existencia de Dios, discute su carácter. Nos hace creer que Dios no será fiel a su promesa. Y cuando creemos esa mentira, la fe muere lentamente, sin ruido. Por eso Jesús enseñó a no orar con palabras vacías, sino con autoridad, no a repetir fórmulas, sino a vivir en convicción. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, dijo, lo haré.
Pero ese nombre no es una palabra mágica, es una posición espiritual. Significa hablar y actuar desde la identidad que Él te dio. Cuando oras en el nombre de Jesús estás diciendo, hablo como quien pertenece a su reino, como quien confía en su carácter. Y esa clase de oración no pide permiso, proclama destino. Pero no todo en la fe es valentía y conquista. También hay silencios. Dios a veces calla y su silencio desespera al alma. No porque no quiera responder, sino porque el silencio es la prueba más profunda de la madurez. Cuando Dios calla, está evaluando si sigues creyendo aunque no oigas, si sigues caminando aunque no veas, si sigues sembrando aunque no coseches. Es en esos momentos cuando la fe pasa de ser discurso a ser sustancia. Hay quienes, en el silencio, se derrumban. Piensan que Dios los abandonó, cuando en realidad los está graduando. Porque solo quien aprendió a confiar sin señales puede sostener un propósito grande. Solo quien aprendió a obedecer sin aplausos puede influir sin corromperse. Dios no forma gigantes en la comodidad, sino en el desierto. Y ahí aparece otra verdad. El desierto no es castigo, es entrenamiento. En el desierto, las oraciones se limpian de ego, los motivos se purifican, la fe se vuelve práctica. En el desierto dejas de orar para que todo cambie y comienzas a orar para cambiar tú. Es el lugar donde descubres que la oración más poderosa no es hazlo tú, Señor, sino hazlo en mí, Señor. Porque si algo necesita cambiar para que la vida cambie, casi siempre somos nosotros. Queremos cielos nuevos, pero seguimos con la misma mente vieja. Queremos puertas abiertas, pero nos quedamos frente a la misma pared. Queremos que Dios rompa cadenas, pero no soltamos los eslabones. Y Dios, con paciencia infinita, espera. Espera a que entendamos que el milagro no vendrá de afuera, sino de adentro. Ahí comienza la verdadera fe, cuando dejamos de pedir que el mundo cambie y empezamos a cambiar nosotros. Cuando la oración deja de ser un pedido y se convierte en una rendición. Cuando decimos, Señor, ya entendí. No necesito que hagas algo por mí, necesito que lo hagas conmigo. Y entonces todo empieza a alinearse. Las puertas se abren porque ya estás listo para cruzarlas. Los milagros suceden porque aprendiste a colaborar con ellos. El cielo se mueve porque tú decidiste moverte primero. Quizás sea hora de revisar nuestras oraciones, de dejar de pedir lo que ya tenemos y empezar a agradecer lo que aún no vemos. De cambiar el hazlo tú por aquí estoy, úsame. Porque la fe no es sentarse a mirar cómo Dios actúa, es levantarse para actuar con Él. El reino no se construye con plegarias vacías, sino con manos dispuestas. Y cuando esas manos se levantan, el cielo se inclina. Porque a Dios siempre le ha conmovido más la obediencia que el discurso. Hay una etapa en el camino de la fe donde uno ya no pregunta tanto, sino que empieza a escuchar. Donde las oraciones se hacen más cortas, pero las convicciones más firmes. Es el momento en que dejas de hablarle a Dios sobre todo lo que te falta y comienzas a agradecer por lo que ya tienes. Esa transición no ocurre de un día para otro. Se gesta con cicatrices, con decepciones, con silencios prolongados. Pero cuando llega, algo cambia en el alma. La ansiedad se rinde y la fe toma asiento. La madurez espiritual consiste en entender que Dios no trabaja a nuestro ritmo, sino al ritmo del propósito. A veces te retiene para protegerte, otras te empuja para despertarte, pero en ambos casos está guiándote. Si dependieras solo de lo que ves, perderías el rumbo. Por eso la fe no se alimenta de evidencia, sino de confianza. Hay personas que dicen, yo creo cuando veo, y Dios responde, yo actúo cuando crees. El orden de los factores cambia el resultado. No verás el mar abrirse hasta que pongas el pie en el agua. No verás la multiplicación hasta que sueltes lo poco que tienes. No sentirás la presencia hasta que empieces a adorar en medio del vacío. La fe funciona en movimiento. Muere en la espera pasiva. El problema es que nos hemos acostumbrado a un cristianismo cómodo, uno que promete sin exigir, que ofrece milagros sin disciplina, que habla del cielo pero no quiere cargar con la cruz. Hemos confundido la fe con un producto espiritual y la oración con una línea directa de reclamos. Pero la oración nunca fue un centro de atención al cliente. Fue el taller donde Dios moldea el carácter. Cuando oras de verdad, no siempre obtienes lo que pides, pero siempre obtienes lo que necesitas. Porque la oración no cambia a Dios, te cambia a ti, te reordena los pensamientos, te reeduca los deseos, te enseña a desear lo correcto. Y ese cambio interior es el principio de todo milagro.
Quizás por eso Jesús insistía tanto en que el reino de Dios está dentro de nosotros. No dijo en los cielos, ni en los templos, ni en los sistemas religiosos. Dijo dentro de vosotros. Porque todo lo que Dios quiere hacer en tu entorno, primero lo hace en tu interior. No hay transformación externa sin conversión interna. Por eso no basta con orar por una familia unida si no estás dispuesto a perdonar. No sirve orar por prosperidad si sigues tratando el dinero como un dios. No funciona orar por paz si te sigues alimentando del conflicto. Dios no se impresiona por la elocuencia de las palabras, sino por la coherencia del corazón. La oración más poderosa no tiene volumen, tiene verdad. Es la que sale de un alma que ya dejó de discutir y empezó a confiar. Y esa confianza no se construye en la comodidad, sino en los momentos donde nada tiene sentido. Ahí, en los espacios donde el silencio de Dios se vuelve ensordecedor, es donde se revela quién realmente eres. Cuando no hay aplausos, ni señales, ni respuestas inmediatas, solo queda la convicción de que Él sigue siendo Dios, aunque tú no lo entiendas. Ese es el punto exacto donde la fe deja de ser teoría y se vuelve vida. He visto gente que, al pasar por esos desiertos, florece de un modo inexplicable. Ya no hablan tanto, pero lo que dicen tiene peso. Ya no oran para pedir, sino para agradecer. Ya no buscan respuestas, buscan presencia. Esas personas no oran para escapar de la realidad, sino para enfrentarse a ella con paz. Comprendieron que no todas las oraciones deben cambiar las circunstancias. Algunas existen solo para cambiarte a ti dentro de ellas. Y esa es la esencia de la fe madura. Dejar de usar la oración como un medio para obtener y empezar a usarla como una vía para transformar. Dejar de ver a Dios como un proveedor y comenzar a verlo como un compañero. Dejar de medir el poder de la fe por la cantidad de milagros visibles y empezar a medirlo por la cantidad de veces que no te rendiste. Cuando llegas ahí, las cosas más simples se vuelven sagradas. Un amanecer, una conversación honesta, una lágrima sincera, una sonrisa después de un día difícil. Empiezas a entender que la espiritualidad no vive en lo extraordinario, sino en la forma en que manejas lo cotidiano. Que la fe no se mide por lo que conquistas, sino por cómo reaccionas cuando no conquistas nada. Y entonces, sin darte cuenta, te conviertes en respuesta. Dejas de pedir que Dios mande obreros y te conviertes en uno. Dejas de orar por los necesitados y comienzas a ayudarlos. Dejas de suplicar dirección y simplemente caminas porque confías en quien te guía. Te das cuenta de que las promesas no se alcanzan orando de rodillas solamente, sino caminando con el corazón inclinado. Jesús no pasó las noches orando porque no tuviera nada mejor que hacer. Lo hacía para mantenerse en sincronía con el Padre, para recargar su propósito. Después de orar, siempre actuaba. Después del monte, bajaba al valle. Después de la intimidad, volvía al trabajo. La oración era su punto de partida, no su refugio. Y ese debe ser nuestro modelo. Orar para avanzar, no para evadir. El mundo necesita menos creyentes que oren por cambios y más creyentes que vivan los cambios. Porque la oración que no produce acción, produce conformismo. Y la fe que no se mueve, se oxida. Dios no te llamó a quedarte interpretando lo que Él ya dijo. Te llamó a vivirlo. A ser una carta abierta que hable del cielo sin necesidad de palabras. Así que, si algo he aprendido, es que no todo se resuelve orando. Hay cosas que solo se resuelven obedeciendo. Hay montañas que no se mueven hasta que hablas con autoridad. Hay promesas que no se cumplen hasta que das el paso. Y hay silencios de Dios que no significan distancia, sino confianza. Él guarda silencio porque sabe que ya aprendiste a caminar solo. La oración no es el fin del camino, es la luz para seguir caminando. Y cuando la entiendes así, ya no pides tanto que Dios te hable, porque comienzas a escuchar su voz en cada cosa, en el consejo sabio, en la oportunidad inesperada, en el error que te enseña, en la puerta que se cierra para protegerte. Ese es el punto en que descubres que orar no es pedir, es permanecer, y que fe no es esperar, es avanzar. Porque el cielo no se mueve por palabras, sino por principios. Y el principio eterno sigue siendo el mismo. Cree, obedece y haz. Lo demás lo hará Dios en su tiempo perfecto. Hay un punto en la vida donde ya no puedes seguir culpando al destino, ni a la gente, ni siquiera al diablo. Llega un momento en que tienes que mirarte al espejo y reconocer que parte de lo que no cambia porque tú no te has atrevido a cambiarlo. Y ese momento, aunque incómodo, es también el más sagrado. Porque es el instante en que la fe deja de ser un discurso religioso y se convierte en una fuerza de transformación real. Dios no puede trabajar con excusas, puede trabajar con errores, con lágrimas, con debilidades, pero no con excusas, porque la excusa paraliza, y Dios solo se mueve con quienes están dispuestos a moverse. Y esa es una verdad que pocos quieren oír. Nos gusta pensar que el cielo se conmueve solo con nuestras plegarias, pero el cielo se activa con nuestra obediencia. La oración abre la puerta, la acción cruza el umbral.
Cuando entiendes esto, dejas de medir tu espiritualidad por cuántas horas pasas orando y comienzas a medirla por cuántas decisiones tomas en coherencia con lo que oraste. No se trata de hablar más con Dios, sino de vivir más como Él. Porque de nada sirve pasar la vida pidiendo dirección si cuando Él te la da, no te atreves a caminar por ella. Muchos oran para que Dios cambie su entorno, pero lo que Dios está esperando es que cambien ellos. Porque el entorno es un reflejo del interior. Las decisiones que tomas, las palabras que eliges, los pensamientos que alimentas, todo eso crea tu realidad. Puedes orar toda la vida por paz, pero si cada día eliges la crítica, el resentimiento y la queja, ninguna oración podrá florecer en ese terreno. La oración necesita coherencia para germinar. He conocido personas que oran por crecimiento, pero huyen de todo lo que las desafía. Quieren cosecha sin sembrar. Quieren cosecha sin sudor. Quieren progreso sin proceso. Y Dios, en su misericordia, no les da lo que piden, sino lo que necesitan: tiempo. Tiempo para madurar, tiempo para entender que los principios no son negociables. Hay leyes espirituales que no dependen de lo mucho que ores, sino de lo mucho que las vivas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No dice todo lo que el hombre orare, dice sembrare. El verbo es claro: acción. Si siembras amor, recogerás amor. Si siembras juicio, recogerás juicio. Si siembras generosidad, recogerás provisión. Si siembras honra, recogerás honra. Dios no responde a los caprichos, responde a los principios. Y la honra es uno de esos principios olvidados. En un tiempo donde todo el mundo opina, critica y juzga, honrar parece un concepto anticuado, pero la honra sigue siendo una llave del reino. Honrar no es idolatrar, es reconocer valor. Es decir, veo en ti lo que Dios puso, aunque no me guste todo lo que haces. Cuando honras, te alineas con la forma en que Dios ve a las personas. La falta de honra ha cerrado más cielos que la falta de oración. Porque Dios no puede bendecir un corazón que desprecia lo que Él usa. Si hablas mal del instrumento, te alejas de la melodía. Y eso no se trata solo de honrar a padres o líderes. Se trata de vivir con una actitud de respeto por todo lo que Dios creó. La gente, la naturaleza, las oportunidades. Cada vez que desprecias algo pequeño, impides que Dios lo multiplique. Jesús mismo lo dijo: el profeta no tiene honra en su propia tierra, no porque no hiciera milagros, sino porque la gente lo vio como algo común. La familiaridad mata la fe, y ese principio sigue vigente. Cuando tratas lo sagrado como ordinario, pierdes su poder. Hay matrimonios que dejaron de prosperar porque dejaron de honrarse. Iglesias que dejaron de crecer porque dejaron de honrar la visión. Profesionales que dejaron de avanzar porque dejaron de honrar el esfuerzo. La honra es una semilla que germina en silencio, pero que produce una cosecha que no se puede falsificar. La deshonra, en cambio, deja una herencia amarga. Por eso la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. No dice si se lo merecen. La honra no se concede por mérito, sino por principio. No honra al perfecto, honra al que te dio origen, al que te abrió camino, aunque sea con errores. He visto generaciones enteras perder bendiciones porque se creyeron superiores a los que vinieron antes, porque confundieron innovación con desprecio, independencia con rebeldía. No se puede construir nada sólido sobre la deshonra. El que no honra sus raíces se queda sin tierra fértil, y quien deshonra a sus padres espirituales inevitablemente cosechará discípulos que un día lo deshonrarán. Pero también he visto lo contrario: gente que honró en silencio sin esperar reconocimiento y a los años vio multiplicada su cosecha, porque el principio sigue vivo: lo que siembras, vuelve. Quizás no del mismo lugar ni en el mismo tiempo, pero vuelve. Honra y la vida te honrará. Y este principio se extiende más allá de las personas. Honra tu trabajo y Dios lo bendecirá. Honra tu cuerpo y tu salud florecerá. Honra tu palabra y la gente confiará en ti. Honra el tiempo y el tiempo te rendirá frutos. Todo lo que honras prospera, todo lo que desprecias se seca. El problema es que queremos prosperidad sin principios, queremos bendición sin responsabilidad. Oramos para que Dios nos levante, pero no estamos dispuestos a sostener el peso del lugar al que queremos llegar. Por eso, muchos se derrumban cuando la bendición llega, porque no tienen carácter para sostenerla. Y ahí entra el otro principio: el carácter. El carácter no se ora, se forma, no se recibe, se forja. Se forja con disciplina, con pérdidas, con decisiones difíciles. Dios no entrega grandes responsabilidades a personas inestables, y no porque no las ame, sino porque las ama demasiado para verlas colapsar. El carácter es la estructura invisible que sostiene el propósito. Sin él, cualquier bendición se convierte en carga. Por eso Dios a veces retrasa lo que te prometió, no porque se haya olvidado, sino porque aún está construyendo la estructura que lo sostendrá. No es castigo, es preparación. Así que la próxima vez
que sientas que tus oraciones no son respondidas, pregúntate si no será que ya fueron respondidas, pero tú todavía no estás listo para recibir. Quizás el cielo está esperando que crezcas lo suficiente para que lo que hoy pides no te destruya mañana. La fe, la honra y el carácter no se mendigan, se practican. No se reciben en un altar, se construyen día a día. Y cuando esa tríada se alinea, cuando crees, honras y caminas con integridad, el cielo ya no tiene que intervenir tanto, porque el reino empieza a manifestarse en ti. Entonces entenderás que no todo lo que se obtiene se pide, y no todo lo que se pide se necesita. Entenderás que hay cosas que simplemente se hacen, porque vivir en fe no es esperar lo que Dios va a hacer, es hacer lo que Dios ya dijo que hagas. Llega un momento en que uno empieza a entender que la vida espiritual no se trata de acumular conocimiento, sino de vivir revelaciones. Puedes escuchar 1000 mensajes, leer todos los libros de teología, asistir a todos los congresos. Pero si nada de eso te llevan a actuar distinto, no sirve. La fe no se demuestra con lo que sabes, sino con lo que haces cuando nadie te mira. La fe no se mide en lo que dices, sino en cómo reaccionas cuando no tienes respuestas. Muchos viven atascados porque esperan sentir algo para avanzar. Quieren que la emoción los empuje, que la inspiración los despierte, que el fuego caiga para moverse. Pero el fuego no cae sobre los que esperan, sino sobre los que preparan el altar. El espíritu no llena templos vacíos de acción. Llega donde hay manos dispuestas, pies listos, corazones obedientes. La fe no pide permiso a las emociones para avanzar. Se mueve incluso cuando el corazón tiembla. Hay una frase que siempre me impactó. El que espera que las condiciones sean perfectas, nunca hará nada. Es bíblica, de Eclesiastés, y es cierta. Si esperas el momento ideal, el día perfecto, la señal inequívoca, vivirás detenido en la antesala de tu destino. La fe no florece en la comodidad, florece en la incertidumbre. Dios no se mueve en el terreno de lo seguro, sino en el terreno de lo imposible. La historia de la Biblia es la historia de hombres y mujeres que no esperaron tener todo claro para obedecer. Abraham salió sin saber a dónde iba. Moisés regresó a Egipto sin garantías. Esther se presentó ante el rey sin cita. David enfrentó a Goliat sin armadura. Pedro caminó sobre el agua sin lógica. Ninguno de ellos esperó que el miedo desapareciera. Lo enfrentaron con fe, porque la fe no elimina el miedo, lo redime. Dios nunca prometió ausencia de dificultades, pero sí presencia constante. Estaré contigo. Esas 3 palabras deberían bastar para mover cualquier montaña, porque no necesitas entender el plan cuando confías en quien lo diseñó. Y es ahí donde el carácter, la honra y la fe convergen. El carácter te sostiene, la honra te protege y la fe te impulsa. Cuando esas 3 convicciones se alinean, te vuelves inquebrantable. He conocido personas que sin saberlo viven orando con su ejemplo. Gente que no habla mucho de Dios, pero lo encarna. No predican con micrófonos, sino con coherencia. Su vida misma se ha vuelto una oración continua, una conversación silenciosa con el cielo. Y creo que ese es el mayor nivel de madurez espiritual, cuando ya no oras para que Dios haga algo en ti, sino para que otros vean a Dios en ti. Hay un pasaje que siempre me conmueve. Cuando Jesús está en el huerto del Getsemaní, no está en un púlpito, no está multiplicando panes, no está sanando enfermos, está solo, angustiado, orando. Pero su oración no fue, Padre, quítame esto. Fue, Padre, que se haga tu voluntad. Ese momento revela el corazón del reino. La fe verdadera no pide que Dios cambie el plan, pide fuerzas para cumplirlo. Y esa es la diferencia entre la fe inmadura y la fe madura. La inmadura busca escapar del proceso. La madura busca propósito dentro del proceso. La inmadura ora para evitar la cruz. La madura la abraza, sabiendo que después de la cruz siempre hay resurrección. Por eso, cuando alguien me dice que ora para no sufrir, entiendo su intención, pero también sé que está perdiendo lo mejor del camino, el aprendizaje. Porque no hay madurez sin desierto ni gloria sin cruz. Dios no nos llama a una vida cómoda, nos llama a una vida significativa. Y lo significativo siempre duele un poco. Construir carácter, mantener la fe, sostener la honra, todo eso cuesta. Pero ese costo es precisamente lo que da valor a las cosas. El crecimiento espiritual no llega en un día, ni con una oración milagrosa. Llega con pequeñas decisiones diarias. Callar cuando podrías gritar, perdonar cuando podrías vengarte, seguir sirviendo cuando nadie lo nota. Ahí es donde se mide la fe real. Vivimos tiempos en los que la inmediatez nos ha robado la paciencia. Queremos resultados sin proceso, bendiciones sin esfuerzo, profundidad sin silencio. Y lo más triste es que hemos llevado esa urgencia también a nuestra relación con Dios. Queremos que Él responda rápido, que nos diga exactamente qué hacer, que actúe ya. Pero Dios no es un repartidor celestial, es un Padre.
Y los padres no dan todo al instante, enseñan. A veces cuando él calla, no está negando, está educando. Nos está enseñando a confiar, a discernir, a madurar. Porque un hijo que necesita que su padre le hable a cada paso, nunca crece. Pero un hijo que ha aprendido el corazón del padre puede caminar aún en su silencio. Eso es madurez. Y ahí es donde la oración se transforma. Ya no es Dios, háblame, sino Dios, acompáñame mientras hago lo que sé que me pediste. Cuando alcanzas esa madurez, descubres algo hermoso. Ya no necesitas que todo cambie para estar en paz. Porque la paz deja de depender de las circunstancias y empieza a depender de tu confianza. Puedes estar en medio de la tormenta y seguir tranquilo, porque sabes que la presencia de Jesús en el barco es más poderosa que el viento en contra. Y esa clase de fe no se aprende en los altares, se aprende en la vida, en las facturas que no sabes cómo pagar, en los diagnósticos que no esperabas, en los proyectos que se derrumban, en los silencios que no entiendes. Ahí es donde la fe deja de ser teoría y se vuelve músculo, porque la fe no te evita el dolor, pero te enseña a no temerle. Cuando entiendes esto, dejas de ver la oración como un medio para obtener resultados y comienzas a verla como un puente hacia la serenidad. Ya no buscas controlar, buscas descansar. Ya no ruegas por lo que deseas, agradeces por lo que aún no ves. Y eso, amigo, es lo que el cielo llama madurez. Así que deja de pedirle a Dios que cambie las circunstancias y pídele que te cambie a ti en medio de ellas. Deja de orar por puertas abiertas y empieza a prepararte para cruzarlas. Deja de esperar la confirmación perfecta y empieza a vivir por convicción. La fe no espera que Dios actúe, lo representa. Y cuando vives así, te conviertes en una extensión del reino, una manifestación viva de su poder en la tierra. Al final, la meta no es orar más, sino vivir de tal manera que tu vida entera sea una oración. Que cada decisión, cada palabra, cada acto sea una manera de decirle a Dios: aquí estoy, confiando, obedeciendo, avanzando. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas pedir bendición, porque la bendición se convierte en tu forma de vivir.